Un día hicieron encuesta con los psicólogos para saber qué cosa a gente no le gusta. La respuesta fueron inquietud, porque inquietud tiene capacidad de multiplicar todos aquellos malos sentimientos negativos, multiplica. Por ejemplo, una persona tiene miedo, pero cuando miedo con inquietud, ese miedo multiplica varias veces más grande. Por eso gente dice que no le gusta estar inquietud. El mundo, ante esa incertidumbre que vivimos, aumentan esa inquietud. Que necesitamos algo nosotros estable, algo que no cambia, que no puede dar un balance. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Tenemos algo, cosa que no cambia? Sí. Tenemos nuestro Dios, su palabra de Biblia que no cambia. Esa es la razón que nosotros estudiamos la Biblia para obtener de ella esa actitud, ese moral, método, estrategia que puede superar ante esa situación, mundo de inquietud, de incertidumbre. Domingo pasado nosotros vimos el ministerio de Pablo en Éfeso, donde Pablo dedicó mayor parte de su tercer viaje de misión. Pasó a Éfeso casi 3 años, abrió una escuela, se llama Tirano. A través de esa escuela hizo grandes y buen resultado de su ministerio. Hoy queremos continuar desde allí, capítulo 19, libro Hecho, versículo 11 al 20. Quiero que hermana Milesi y hermano Kendry lea un versículo cada uno. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudo y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Así Pablo, el versículo 10, enseñaba la palabra en escuela Tirano. El Dios, su parte, hace grande milagro. Aquí versículo 11 dice que Dios hacía con Pablo milagros extraordinarios. Mire, no solamente un milagro, sino muchos milagros extraordinarios. No es común. Ahí versículo 12 dicen que la gente llevaba pañuelo y de delanteles que había tocado el cuerpo de Pablo y lo llevaban, lo ponía enfermos y sanaba. Y también expulsaba espíritus malignos. Mire, es un milagro no es común, increíble. Ahora, ¿por qué Dios hizo ese milagro con Pablo? Porque Dios quería ponerle a Pablo esa autoridad. Lo que habla Pablo, lo que está predicando, para darle esa autoridad, gente que crean. Mire, si yo tengo esos dones como Pablo, que me sacan alguno de lo que me he tocado, qué sé yo, alguno de estos se lo llevan, se sana, a lo mejor yo dedico sanar.
la gente. Pero aquí Pablo no hizo esto, sino continuó, él esforzó en enseñar las palabras. 5 horas diariamente, esforzó. Lo que quiere decir, el ministerio de palabra, aprender a enseñar la palabra, muy importante. Por eso gente tuvo que llevar pañuelos delantales de Pablo para sanarlo. Mire, el libro Hecho nosotros podemos encontrar milagro o vida lo que sucedían alrededor de ese apóstol Pablo y Pedro. Es muy interesante. Yo hice un cuadro como comparativo. Quiero que veamos ese cuadro para poder ver, comparar vida de 2 apóstoles. Todos son textos, son libro hecho. Primero, ambos sanan cojos y también sana a los enfermos de una manera muy especial. Aquí lo que vemos, Pablo con pañuelo y delantales. Pero caso de Pedro, vamos a leer, buscar de Hecho capítulo 5, versículo 15. Lean, hermana Milesi. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. O sea, Pedro sanó con su sombra, puede sanar, sanó a los enfermos. Y continuando, dice, ambos expulsaron los espíritus malignos y también ambos sufrieron por azote y látigos. Y ambos dominaron contra los hechiceros y también levantaron los muertos y ambos escaparon de la cárcel por milagro que ha hecho Dios. Ahora, se dan cuenta que son muy parecidos tanto lo que ocurrió Pedro, lo que ocurrió Pablo. Sabe que Pedro no tuvo ningún problema ser llamado apóstoles, porque fue discípulo de Jesucristo y gente siempre reconocieron su autoridad como apóstol. Pero cambio Pablo no conoció mientras Jesucristo que vivía antes de crucificar. Nunca Pablo conoció a Jesucristo. Y por eso su autoridad siempre fue cuestionada su autoridad. Por eso Dios hace ese milagro extraordinario para levantar, darle autoridad el Pablo como igual que el Pedro. Los milagros hace Dios, no ni Pedro ni Pablo. Eso hace Dios. Y a través de esto Dios certifica a Pablo y su ministerio lo que está haciendo. Realmente globalización de evangelios. Le debemos más Pablo que Pedro. Pablo fue un gran siervo y apóstoles que ayudó a globalizar ese evangelio hoy en día. Ahora, ¿quién era Pablo? ¿Qué era Pablo? Mire, Pablo era perseguidor de Jesucristo y los cristianos. Él no fue como discípulo de Jesús, contrario, como un fariseo, perseguía a los cristianos y hacía persecuciones. Y él es autor de convertir ese crimen, matar de diácono Esteban, convirtiendo primero mártir en la Biblia. Pero ese Pablo, que era Saulo, cambia a Pablo. Cuando él fue llamado como apóstol, él no tenía ningún mérito para ser llamado, para ser apóstol. Más bien que a él seguía una fama mala de que perseguidor y también que autor de quien mató a Esteban.
¿Qué es lo que nos enseña esa palabra a nosotros? Es que Dios, aquellas personas que Dios llaman, Dios usan, no es personas que tienen mérito y menos, mucho menos que tienen capacidad, sino Dios llama a esas personas quien obedeces. Pablo no tenía ese mérito ser apóstol, pero él obedeció ante llamado. Eso es una actitud que Saulo convirtió a Pablo. Es que persona que usa a Dios es persona que obedece a Dios, su llamado y su palabra. Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros. Y si hacemos así, nosotros también podemos ser como Pablo. Mire, historia cristiana, miles de años, muchos hermanos, nuestro antecesor y nuestro abuelo de fe, padres, han dejado, por esa obediencia, han dejado buen testimonio, buena experiencia, historia a nosotros. Realmente, cuando yo mirando mi pasado, reflexión, la verdad no me queda otra actitud sino rodillar delante de Dios por su gracia y agacharme mi cabeza por la gracia de Jesucristo y Dios. Antes de yo conocer a Jesucristo, cuando llegué en Venezuela, yo era budista y estaba fracasado, con mucha dificultad, sin futuro, sin esperanza. Y estaba trinchado, tuve que ir a un barrio, se llama Guarataro, un rancho. Estuve allí y no solo esto, yo era que hablaba, levantaba grandes calumnias, hablaba muy mal a los cristianos y Cristo. Decía mucha grosería. Es que no soy digno de estar aquí, delante de usted, lo que ha hecho yo antes, pero Dios me visitó a mí. Dios vino a buscarme a mí, rescatarme a mí, y empezó a transformar. Yo empecé a darme cuenta de su amor y convertí como hijo pródigo. Y empezó Dios, obra en mí, empezó a ver cambio, una pequeña obediencia, la cual que hoy estoy delante de ustedes para compartir y predicar la palabra de Dios. Dios no llama gente que tiene ni capacidad de mérito, sino gente que obedece al Señor. Lo que quiere decir, todos nosotros podemos ser un pequeño Pablo. Todos debemos ser pequeño Pablo, si entendemos estos. Y empezando una obediencia, pequeña obediencia. Yo lo que quiero es confesión de Pablo, quiero que seamos nuestras confesiones también. Vemos Filipenses capítulo 4, versículo 13. Hermano Kendry, léalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra, todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que seamos una confesión de todos nosotros, quien escucha esa palabra y congregación de Adonai. Siguiente versículo 13. Cuando sucede ese tipo de milagros extraordinarios, algunos judíos vieron efectividad de ese nombre de Jesucristo, potente, lo que está predicando Pablo, quiere usar ese nombre, que ellos era exorcista ambulante, que practicaba de exorcismo expulsando demonios. Ellos vieron muy efectivo nombre de Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que ellos no creían Jesús, no tenían fe, pero vieron nombre de Jesús es potente. Son testigos. Lo que estamos hablando aquí, narrando, lo que estamos estudiando, hecho, es verdad histórico. Fíjate que, bueno, antes de decir el 14,
tengo 40 años en el Señor. Ese 40 años encontré diferentes cristianos. Algunos casos muy extraños. Realmente no puedo entender, pero lo voy a contar por qué. Mire, ese es un paisano, está aquí, en Venezuela, un coreano, cuyo fe, mira, yo no sé si es cristiano de verdad o no, porque él asiste a iglesia. Porque yo le digo esto, su fe, cuando veo que está hablando, veo que él habla cualquier barbaridad y me hace dudar que si es cristiano o no es cristiano, pero él hacía diezmo, fielmente hacía diezmo, eso es lo que me llamó mucha atención. Una persona, nivel como de él, fe, ¿cómo hace diezmo? Un día me di cuenta que él no conoce otra cosa, pero si él cree efectividad de diezmo, lo hacían. Y diezmo, ¿sabe por qué? Más extraño es, Dios bendijeron. Su negocio andaba bien, cada día hacía más diezmo, cada mes. Yo ahí me comprobé que esa gracia de Dios es increíble. A una persona con esa fe, pero creía en una palabra, promesa de Dios, hacía su vida, practicaba y tenía ese resultado. Mire, es que como aquí los judíos, algunos judíos, esos exorcistas ambulantes, que creyó ese nombre de Jesús, también tenía ciertas funciones, efectividad. Mire, cualquier palabra y promesa, la Biblia, nosotros, cualquier tipo de fe, crean, practica, puede ver lo que dice la Biblia es verdad. ¿Sabe por qué nosotros estudiamos la Biblia? Es que no para convertirnos teólogos, sino entender bien lo que significa la palabra y hacedor de palabra, vivir con ellas. Mire, si hacemos así, nosotros podemos ver esa palabra, podemos experimentar, eso es verdad. Ahora nace pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros no vivimos con lo que dice la Biblia? Sin duda, por falta de fe. Y muchas veces pensamos lo que hacemos, la Biblia, parece que no va a funcionar. Otra cosa es, nos falta un buen ejemplo que nos anime. Yo quiero que congregación de Adonai, quiero que sea hacedor de la palabra, vivir con la palabra, que tenga ese cambio de vidas, que tenga ese de testimonio que puede animar uno a otros. No quiero que antes de ser una gran congregación, una grande iglesia, yo quiero que aquí está lleno de los testigos del Señor. Yo quiero que con ese testigo animar entre uno a otro, glorificar a nuestro Dios. Mire, versículo 14 al 16, siguiente versículo, ahí sale un caso de específico, unas personas, bueno, una familia, que lo que hacían, lo que dice versículo 13, exorcista. Y ahí parece un de jefe de sacerdote, se llama Seba. Él tenía 7 hijos y 7 hijos hacía exorcismo. Pero un día, seguramente ellos, utilizando el nombre de Jesús, algún momento funcionó. Un día, ellos estaban haciendo de sacar el demonio, un demonio, una persona que está poseído por espíritu maligno. Ese demonio, ese espíritu maligno atacó a ellos. Atacó a ellos, lo dejaron muy malo. Ustedes vieron ahí, 7 no pudieron contra 1 y con gran violencia seguramente lo atacaron, golpearon, lo pusieron 7 heridos. ¿Y qué sucedieron? 7 tuvieron que huir desnudos. Imagínense qué apuro tenían ellos. Así lo dejaron vergonzoso, todos 7. Son hijos de un sacerdote, un jefe de sacerdote. Mire, es que en nombre de Jesús no podemos manipular.
no podemos manipular sin fe. Ahí lo que podemos ver, conocer sobre Jesucristo y saber a Jesucristo, conocer a Jesucristo son dos cosas muy diferentes. Ahora, eso es lo que ocurrieron en Éfeso, versículos 17 al 19, que difundieron toda esa ciudad, Éfeso. Los judíos, los griegos enteraron lo que estaba ocurriendo. El versículo 17 dicen, enteraron y el temor se apoderó todo ellos. Toda la ciudad apoderó el temor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay presencia de Dios, gente se siente ese temor. Con ese temor se dieron cuenta, nombre de Jesucristo, no un cualquier nombre. Empezaron a glorificar nombre de Jesucristo. El que sucedió 18, siguiente versículo, empezaron a confesar públicamente sus malas prácticas. O sea, empezaron a arrepentirse. Y luego 19 sale un cambio. ¿Qué hicieron? Ellos recogieron todo el libro que usaba hechicería, recaudaron ese libro, trajeron, empezaron a quemar. ¿Sabe aquel tiempo, ciudad Éfesos, había mucho tipo de idolatría, también mucho tipo de magia, magia blanca, magia negra. Magia blanca lo llama gente para sanar las enfermedades. Magia negra es cualquiera de supersticiones. Por ejemplo, un muñeco, la gente y clavaban agujas y pidiendo maldiciones. Todo eso se llama magia negra. Y eso hacía una ciudad llena de idolatrías. Pero de allí hubo un gran cambio en esa ciudad. Dice que el valor de ese libro de hechicería, sin duda ese libro antes era muy importante en sus vidas, pero trajeron todos, cuando cambió por Jesucristo, empezó a confesar, cambio vidas, trajo, dice que eso tiene un valor de 50,000 monedas de plata. ¿Sabe que una moneda de plata es un dracma? Un dracma es como un pago de un jornalero de un día. Eso, considerando Éfeso aquel tiempo, y calcula valor hoy, debe estar por lo menos como $2,5 millones. Es un importante dinero. Y todo ese de cantidad de libros se quemaron. ¿Qué es lo que eso enseña a nosotros? Cuando uno cree de verdad, cambia. Es indispensable. No puede ser un hijo pródigo. Después se dé cuenta, amor de su padre, que puede vivir continuamente como antes, perdidamente. Imposibles. Todo lo que crean, realmente debe haber un cambio de vida. Por eso Santiago dice, de fe sin obra, fe muerta. Eso es lo que significa esto. Yo quiero compartir otro testimonio más, lo que me hace recordar. Año 1998, por ahí, yo conocí un pastor aquí en Venezuela, se llama Juan Pablo. Él vivía al litoral central. Él, antes de ser pastor, era un jefe de mafias. Jefe de mafia, tenía sus bandas, era uno de los jefes más temibles de las zonas. Y él tenía sobrenombre, un apodo de gato. ¿Por qué le decía gato? Y resulta que recibieron diferentes ocasiones 13 balas, pero no murió. Entonces gente lo llama gatos, gato Juan Pablo. Un día, otro banda, querían matar y logró, y le dieron varios disparos y lo dejaron asfalto tirado porque creyeron que está muerto. Ya van a morir, está muerto. Se fueron. Con milagro de Dios, él recobra las vidas. Desde ahí, su vida cambia completamente.
y comienza a predicar la palabra. Y cuando él empezó a predicar palabra y de las personas que anteriormente estaban en banda o drogado, porque esa persona, ese pastor, dice que desde 6 años de edad me dijo que él consumía droga porque su casa era centro de venta de drogas de las zonas. Todo ese entes, viendo nueva vida de Juan Pablo, empezó a acercar a él, quería quedarse junto con él. Al final, él tenía una pequeña comunidad como iglesia, todo eran carpas cuando yo visité y estaba localizado, sabe que en el litoral central hay una dependencia Universidad Simón Bolívar. Y final de Simón Bolívar hay una pequeño río y otro lado de ese Simón Bolívar río, un terreno de baldes, ahí él ponía varios carpas, él vivían ahí con sus entes. Es una iglesia, varios carpas. El 99 de diciembre, cuando hubo deslave de esa tragedia de Vargas por las lluvias, él unas horas antes, ese mismo de la tarde, él recibe un aviso a través de un miembro de su iglesia, un muchacho le dijo, pastor, Dios dice que va a venir ese monte hacia nosotros, va a haber una grande cosa aquí. Y el pastor, escuchando esa advertencia, y él durmió, él no tiene unas piernas por las balas, él usa una pierna prótesis. Pero esa noche, él no quiso sacar prótesis, sino durmió a puestos. Y madrugada, ese joven que había avisado a él y le dijo, gritando el pastor despertando, cuando despertó le empezó a verle ese de Ávila que venía hacia abajo. Él despertaron todos los de congregación, empezó a huir de allí la zona y llegaron a una quinta de segundo piso arriba, el techo de platabanda, subieron allí. Desde ahí arriba ellos pudieron ver todo como venía Ávila hacia ellos. Tronco y piedra y todo está tumbando todo lo que esta casa frente. Ellos se veían muy claro su suerte, que cuando llegan eso a casa igual va a ser tumbado, todos se van a morir. Ante eso Juan Pablo, el pastor, declaró oraciones, todos rodillaron clamar delante de Dios. Cuando ellos empezaron a clavar rato, sucedió un milagro. Todo ese tronco y piedra empezó a hacer una muralla frente a casa. Hicieron una muralla suficientemente fuerte, desviarse lo que venía del Ávila y se salvaron todos. Pero interesante ahí lo que le cuento es porque allí también estaba junto con ellos un famoso santero de las zonas. Ese santero, viendo todo lo que está pasando, arrodilló delante del pastor Juan Pablo, sacó cadena pulsera que usa santerismo y puso de pie, empezó rodillado, llorando, pidiendo que quiere ser cristiano. Mire, el milagro, todo lo que es Dios lo obra, hoy continúa. Es importante, nosotros tenemos que confiar ese Dios que no cambia, no varía y obran continuamente. No solamente época de Pablo, no solamente Juan Pablo, en vida a nosotros, mío y ustedes, lo que crean realmente es que va a haber cambio de las vidas, cambio de vida. Lamentablemente aquí en Venezuela todavía muchísima gente es que no conoce a Dios verdadero, no conoce su palabra. Y entonces cae como en supersticiones y viven de miedo y temblando. Último, vemos versículo 20, leemos juntos, versículo 20, leemos juntos. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Ahí dicen, palabra de Dios crecía y se difundía con poder arrollador. Mire, Pablo, esa escuela tirano,
que desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, según la historia, 5 horas diario y 2 años continuo enseñando la palabra, resultado fue impresionante. Es que ese resultado no solamente Ciudad Éfeso, sino toda Asia. Asia es hoy considerado Turquía. Todas esas Turquías fueron evangelizados. Nosotros vimos la mapa, volvemos a mostrar la mapa, ese mapa de donde parece de 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Ese mapa, 7 iglesias, más al lado de la Odisea y el Colosé, y allí esas 8 iglesias nacieron por ese ministerio de Pablo en Éfesos. Todo ese tipo de avivamiento, el centro de avivamiento siempre está avivamiento la palabra. Por eso nosotros necesitamos aprender palabra continuamente, porque palabra de Dios no cambia, no varía, superan todo el tiempo. Y esa palabra nos va a ayudar, nos va a dar poder superar esas inquietudes, esa incertidumbre que vivimos hoy, que existe frente a nosotros. Con esa palabra nosotros y practicamos, vivimos y divulgamos. Y esa estrategia lo que hizo Pablo en la escuela de Tirano, igual nuestra escuela, la universidad, estoy seguro. Ese poder de Dios va a manifestar aquí hoy en Caracas y Venezuela. Venezuela va a ser un país diferente. Venezuela va a ser aquella país que nosotros todos soñamos. Oremos, quiero invitar a orar. Gracias, Padre, gracias una vez más tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te necesitamos, Señor, esa palabra y tu presencia, Señor. Padre, ante crecientes inquietudes, ante gran incertidumbre, nosotros, Señor, te necesitamos más a ti, un Dios fiel, un Dios no cambia, un Dios eterno, con palabra de vida, palabra que no cambia. Padre, gracias, Señor. Esa palabra, ayúdanos a entender y llénanos tu Espíritu Santo para vivir con ella, obedecer. Queremos convertir todo pequeño Pablo, Señor, teniendo esa experiencia contigo, produciendo testigos, Señor, a través de nuestras vidas y transformando nuestras vidas y también nuestros familiares, nuestros amigos. Ayúdenos, Padre, nosotros obedecer y servirte ese llamado para transformar en Venezuela, transformar la universidad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, su sangre precioso. Amén y amén.